vinculado al criticismo. Esto es, porque se hace una crítica sana, una sana crítica para elementos de un justo medio. Es una ciencia de la justicia y del justo medio. Su contenido filosófico parte de la geometría sagrada, ya veremos qué tan importante es, y se trata de llegar a través de la ética del discurso a una semiótica generalizada. Eh, se sustenta en el imperativo categórico kantiano, que recuerden ustedes que él nos decía, obra de tal suerte que tu acción pueda ser elevada a ley universal de moralidad. Esto es, el juicio y la especulación de cada uno de nosotros nos debe llevar a realizar actos que puedan ser motivo de una ley universal. Esto es, ejemplares, no algo que se oculte, no algo que sea inconfesable. Y entonces la idea, a través de esta ley natural de moralidad, es construir un templo simbólico, un templo general, no una torre de Babel. Recuerden que Babel significa confusión. Pero la masonería también es acción. Entonces, encontramos que es, desde el punto de vista psicológico, la iniciación se sustenta en la sublimación y en la catarsis. Recuerden ustedes que cuando uno enfrenta un problema o se hunde, esto es, y se va al desastre, o se puede hacer catarsis, esto es, poner a cero y volver a empezar. Esto es a través del conocimiento del yo y de la construcción y reconstrucción permanente. No es una religión, se sustenta del conocimiento religioso, es cierto, pero no es una religión, ya veremos por qué. No es una ONG, no es un partido político, no es una secta, es diríamos, una institución profesional del conocimiento personal, del estudio personal del individuo y de proponer fórmulas de mejora de la humanidad. Pero es obvio que tiene que, su bagaje conceptual tiene que ver con el conocimiento religioso, y aquí sí voy a señalar una gran diferencia que se ha dado entre las religiones, no entre una, entre todas las religiones y la masonería. La masonería se sustenta en la transmisión del conocimiento a través esto es, del conocimiento que se transmite de boca a oído, por eso es tan difícil a veces encontrar cuál es el mensaje, ¿verdad? Y es una ciencia que se ha transmitido desde antiguo por una línea de transmisión de boca a oído. Precisamente por eso es la idea del secreto. Y ya lo abordaremos más en extenso. Obviamente trabaja con la filosofía moral, la geometría sagrada, y bueno, de ahí podemos desarrollar hasta los arquetipos de Jung, ¿verdad? El cultivo de la ciencia, el conocimiento y praxis del derecho de gentes y del humanitismo o humanismo, la filantropía y el conocimiento, entendimiento y respeto de la naturaleza. ¿Quedamos claros? No se trata de construir la Torre de Babel, que significa confusión. Obviamente hay problemas en su historicidad y hay algo de leyenda negra. Para comprenderlo, vamos a referirnos a las distintas escuelas o corrientes de francmasonería. Carlos W. Leadbeater, que llegó a ser uno de los grandes exponentes de la orden, él llegó a fundar la escuela de la Teosófica. Él fue obispo de la Iglesia Católica Liberal y al último, y fue masón del rito escocés. Y entonces nos dejó muchas obras. Y entonces, en una obra muy interesante, cuya lectura les recomiendo, nos habla de que existen varias corrientes de escuelas para preguntarnos acerca de la historia de la orden. Una es la escuela auténtica, la otra es la antropológica, la otra es mística y la escuela oculta. Veremos a qué se refiere cada una de estas escuelas. La primera, la escuela auténtica, esta tiene que ver esencialmente con los trabajos magníficos, por cierto, de la Logia Cuatro Coronados 2076, que es inglesa, y entonces tiene que ver con el Tratado de Gould. Gould es un gran historiador de la masonería, Hugham, Speer, en fin, Lyon, Crowley, no a Lester, sino Chetwood de Crowley, y entonces minucioso de los documentos tenidos por auténticos. Y entonces hay limitaciones, es muy importante lo que nos han legado porque hay recensiones, hay consensos cada 6 meses, que ya podríamos decir que son oficiales. Pero el problema es que hay cosas que no alcanzan a abarcar
por aquello del estudio de la gnosis, de lo que se transmite de boca a oído. Han tenido aproximaciones muy brillantes, pero también hay zonas y lagunas que esta escuela no nos ha permitido resolver, y para eso tendríamos que buscar otras escuelas. La escuela antropológica, donde está Elias Ashmole, por ejemplo, Rudolf Steiner, Mircea Eliade, James George Fraser, Ignacio Gómez de Liaño y Humberto Eco, estos dos últimos no masones, en donde se sirven de la comparación sociológica entre ritos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo empezamos con Mitra, seguimos con Jesús, las catacumbas, y llegamos a Rosacruz, que también hace ese mismo signo. Otra, la escuela mística, que trata de inteligir cuál es el plan espiritual del hombre. Y aquí vemos algunos gráficos, ¿verdad?, de cómo se interpretó esto en las distintas religiones. Y vemos finalmente a otra escuela, que es la escuela oculta, y en donde podría estar Carlos W. Leadbeater. Él estudia la eficacia del ceremonial. Para él, lo más importante es el ceremonial. Entonces, hemos oído todos que dicen, bueno, es que él es ritualista. Entonces, algunos piensan que el éxito de todo esto es en repetir las fórmulas como nos fueron transmitidas. Y entonces, bueno, es un poco, tiene que ver más bien con la disciplina ascética, pero en fin, esas son las corrientes. En cuanto a las teorías, ya vimos, o sea, y por eso cada una ha aportado elementos distintos para explicar la historia de la orden. En cuanto a las teorías, bueno, hay varias más, pero yo las que entiendo como oficiales serían estas cuatro. La primera, que nos plantean Anderson y Desaguiliers, que habla de los orígenes antiguos y de haber recogido una tradición muy antigua. La segunda es la de Andrew, el caballero de Ramsey, en donde habla de los orígenes medievales. Ahora sabemos que la masonería no tiene un origen templario. Más bien Ramsey y otros seguidores de él, lo que hicieron fue ajustar algunas leyendas o algunos explicativos templarios, y los incorporaron a la orden. Porque realmente la orden viene de las guildas de constructores. Pero bueno, ya después, según las aportaciones de Ramsey, lo que hicieron fue decir que venía del temple, cosa que no se ha podido sustentar, pero sí lo que sí debemos decir es que algunos rituales de las órdenes de caballería se incorporaron, mutatis mutandis, diríamos, a los rituales que hoy conocemos. Existe la otra teoría, que es la de la transición, en donde se dice que se fue dando la modificación desde la parte operativa a la especulación, como hoy la conocemos, y que fue un proceso gradual, que es en la teoría que yo participo. Y la otra, la cuarta, que dice que es la teoría de la invención, que dice que no es cierto y que todo se inventó. Obviamente, ninguna de las dos primeras ni la cuarta serían sustentables, más bien es un proceso. Entonces, yo he entendido que la historia de la francmasonería se da en estas etapas. Primero, hablo de los orígenes, que se da en la Edad Antigua, porque tenemos que referirnos al estudio de los misterios. Después hablamos de la masonería operativa, que va en el gótico, románico, hasta Newton. Ya después hablamos del periodo de transición, que es con Elias Ashmole, a partir de Elias Ashmole, y ya después la masonería especulativa. Entonces, cuando hablamos de los 300 años, pues realmente hablamos más bien de la celebración o de la conmemoración del inicio de la masonería especulativa formalmente. Pero realmente no podemos olvidar que el gran precursor y los precursores de todo esto y los que armaron el andamiaje fueron Elias Ashmole y sus seguidores. Entonces, esto es muy importante. Ya sabemos que de hecho se ha hablado de que las dos leyendas, Salomón e Hiram Abid, uno es el gran constructor y otro es Salomón es el sabio, ¿verdad? Que más bien es una leyenda. Realmente el término Salomón viene de Shlomo, que significa sabiduría. Y entonces encontramos que ya en 1725 en Francia ya había 104 logias, y entonces esto generó, ¿verdad?, la idea de cuestionar al antiguo régimen.
De hecho, tenemos, a reserva de que lo veremos la próxima ocasión, hay que distinguir dos grandes grupos de masonería. La masonería continental, que se da en Europa continental, de la masonería británica. No son lo mismo, se parecen, tienen tronco común, pero hay diferencias interesantes. Y podría ser complementaria, yo no veo pugna, más bien veo complementación. Son como distintas familias que, de un todo. En cuanto a México, yo veo lo siguiente. Yo he dividido la historia de la masonería en 5 grupos. Hablamos de un periodo de inserción. El primer masón en México es el trabajador Santiago. Esto ya está documentado con archivos paleográficos. El estudio lo hicieron en el Museo Nacional de las Intervenciones. Lo hizo el maestro Rupert, los investigadores de ahí. Y entonces es muy importante, incluso han estado con nosotros, algún día se los voy a presentar. Ya después vienen los procesos contra francmasones, los procesos contra Fabris, Burdales y Morel. Está por presentarse uno de nuestros buenos amigos y que ha compartido en la academia sus trabajos, por presentar ya un trabajo ya de profesional sobre esto. Y bueno, ya después se los compartiríamos. Y encontramos al virrey Gálvez, que realmente no era 33, era el 25, 26, porque cuando pues ya después se homologó, que de hecho él era gran comendador del hemisferio occidental. Aquí hay una errata, no era 33, era 25, pero el virrey Gálvez era gran maestro, ya escocés, y ya era virrey en México en la última parte del siglo XVIII. Y la protomasonería nacional, donde hablamos de las sociedades como el Águila Negra, los Guadalupes, etc. Después viene un periodo yorquino, esto es, predominó el rito yorquino, luego el que predominó en la época de Juárez, bueno, a partir de que termina el periodo de Guadalupe Victoria, es el rito nacional mexicano, y ya después en el porfiriato empieza el escocesismo, y ya después, a partir de este siglo, es la masonería multirritual. Y bueno, no olvidemos, ¿verdad?, que han sido francmasones, buena parte de nuestros grandes patriotas. Aquí simplemente es una recordación de algunos, porque obviamente, simplemente, pero para que veamos. Y aquí les presento el retrato de Miguel Hidalgo como realmente era. Hemos estado haciendo estudios para revisar cómo era realmente, y no era lo que decían. Y aquí ya está ajustado a lo que creemos que debería ser. Y bueno, aquí vemos cómo, no voy a detenerme el día de hoy en esto, cómo empezamos desde Bernardo de Galvez, que ya era gran maestro de escocés antes de Charlestown. Y entonces, bueno, seguimos, y entonces esta es una historia de la masonería en México que no vamos a abordar el día de hoy. Y entonces voy a referirme en estos últimos minutos ya a su esquema filosófico con algunas sorpresas. Lo que voy a leer, ustedes, bueno, pregúntense quién lo haya escrito, porque les garantizo que no van a alcanzar a saber quién lo escribió. ¿Cómo sin geometría se podrá medir el arca santa del testamento y la ciudad santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mensuras hacen un cubo con todas sus dimensiones y aquel repartimiento proporcional de todas sus partes tan maravilloso? ¿Cómo sin arquitectura se podrá medir el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios artífice, que Dios dio la disposición y la traza, y el sabio rey solo fue sobrestante que le ejecutó? Y aquí parece que estamos hablando de uno de los grandes maestros del rito antiguo, incluso de masonería de Real Arco más pura, de los ritos británicos más puros, porque hablan de sobrestantes y en fin, todo esto. Y entonces, bueno, y todo el mundo estará pensando que lo pudo haber dicho Desaguilar, en fin, Anderson o alguien por ahí, donde no había base, sin misterio, columnas sin símbolo, cornisas sin alusión, arquitraves sin significado, y así de otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese solo por el servicio y complemento del arte. Y vean cómo hablan de filete, o sea, de las filacterias, de todo lo que es los filamentos de la enseñanza y del arte real. Fíjense bien ya cómo lo están hablando, sino simbolizando cosas mayores. ¿Cómo me distinguen entre misterios menores y mayores? Bueno, pues para sacarlos de las dudas, les presento quién lo dijo. Sor Juana Inés de la Cruz.
En este caso, tenemos que entender que ella era, incluso era una gran cabalista. Hay textos que ya nos las han descubierto como cabalista. Y hay que entender que la masonería se implanta, fíjense bien, en un sistema de ciencia. Esto es, en el iluminismo, las bases de la ciencia ya las conocían y el estudio de la geometría sagrada las conocían la gente ilustrada. Y una gente como Sor Juana, que era una gran científica, una gran filósofa, una gran escritora y una gran cabalista, era una iniciada en esto. Les recomiendo leer su Primero Sueño. Es una cosa extraordinaria, donde se empata con el pensamiento de la masonería más profunda que ustedes conozcan. Y entonces, veamos qué pasó. Y entonces, en este caso, todo incluso, recordemos que Sor Juana terminó siendo procesada en un proceso privado, terminó siendo sancionada por el obispo Aguiar y Seijas, y entonces por un debate que se dio, un debate teológico. Sor Juana era una gran teóloga y presentó el famoso debate de las finezas. Recordarán ustedes que uno de los grandes teólogos de la época era el portugués Vieira, que era un jesuita. Y entonces se discutió cuál era la mejor fineza de Cristo, si haber dado servicio a la humanidad, si haber fallecido por la redención del género humano, el amor divino. Sor Juana dice que no, que lo mejor que nos hizo fue concedernos el libre albedrío. Y entonces, esto se empata con un cuadro que se encuentra en la sacristía de Tepozotlán. Siempre me gusta presentar esto con gráficos o geometría sagrada. Un cuadro de Miguel Cabrera que se encuentra en Tepozotlán. Y vean a Cristo con su mandil de masonería. Esto significaba que estaba hablando de antes de la fundación de la masonería, ya como la conocemos como masonería especulativa en las logias británicas. Ya se utilizaba el mandil como símbolo del trabajo y en este caso como símbolo de servicio. Vean a Pedro que está haciendo el signo de la grulla, no es muy interesante con su pie izquierdo levantado, ¿sí? Vean, muy interesante cómo lo está haciendo. Acá el otro está haciendo otro signo que también es de masonería, que si quieren algún día lo platicamos, pero vean ustedes cómo esto ya era conocimiento científico. Y entonces el asunto es que Manuel Fernández de Santa Cruz le había pedido que escribiera sobre el debate de las finezas, que diera su aportación, le prometió que no lo iba a hacer público y le engañó, lo publica. Y entonces, bueno, en este caso se dio un verdadero problema. Y entonces, y aquí es la respuesta que dio Sor Juana, y en Dios mayor beneficio es no dar, siendo su condición natural, porque no nos conviene quedar siendo tan liberal y poderoso, y así juzgó ser esta la mayor fineza que Dios hace por los hombres. Obviamente esto le generó la terrible furia de Aguiar. ¿Qué sucedió? Bueno, Aguiar era un misógino con toda la barba. Y entonces, obviamente, recordarán ustedes que después le ordenaron vender su biblioteca, la ordenaron firmar una retractación con su sangre. Y curiosamente Aguiar, bueno, es una de las peores épocas de la historia de México. Se da en 1692 todo este asunto, todo este drama. Y entonces, cuando Gaspar de Silva Mendoza, conde de Galve, le queman el palacio virreinal de la Ciudad de México por una escasez y porque le mandó a la tropa los corchetes y cañoneó a la población civil. Y este otro mal personaje, bueno, imagínense nada más, qué terribles épocas, ¿verdad? Y aquí viene la quema del palacio, 1692. Y entonces, en 1692, ven toda esta parte que está a la derecha, esta fue la parte que se quemó, y entonces y se ordena a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana que firmara una retractación con su propia sangre. Es obvio que, bueno, en este caso se empata con lo que pasó con Giordano Bruno. Lo que pasa es que Sor Juana le fue un poco más leve. Y entonces, aquí encontramos que ya existe toda una tradición que va desde el Corpus Hermeticum y que se une con Sor Juana. Aquí les dejo esta ilustración para que la vean, no la vamos a analizar el día de hoy porque hay cosas de alta masonería que ya conocía Sor Juana. Y entonces, en aquellos entonces, ellos entendían que la filosofía moral y la geometría sagrada y el arte real eran uno solo que servía para el mejoramiento del individuo.
y hablamos del hermetismo latinoamericano. Incluso por eso lo quise traer, porque es el origen común de todos de cómo hemos entendido la masonería en Latinoamérica. Y entonces, obviamente, les recomiendo el primero sueño. Voy a pasarme más adelante esto. En la próxima ocasión volveré sobre los ritos. Quiero que vean las imágenes. Todos hablan. Esta, por ejemplo, es la brújula de los sabios, de la sabiduría. No la vamos a ver hoy. Y entonces, aquí para que los que dudaban y todo esto, bueno, los misterios son cristianos. En los últimos grados se habla de un conocimiento, incluso del conocimiento de Dios. O sea, y es masonería ortodoxa, incluso la masonería liberal lo hace. Claro, cada quien lo hace a su manera, pero en fin, encontramos el Azot Philosophorum, la muerte para el renacer. Y entonces, estos son las láminas que nos dejó, que nos dejaron el Motus Liber, que es una obra muy interesante de masonería, y bueno, la colección de Manly P. Hall, que les recomiendo. La próxima semana, o al final, si quieren, les haré un señalamiento, porque no veo del tiempo, para que me dé tiempo de terminar, me voy a ir a la línea del tiempo. Entonces, en 1641, recordemos un poco, empatándolo con la historia de la masonería, los hermanos se reúnen en la logia Capilla de María, que es una de las más antiguas. En 1646 se inicia Elias Ashmole. En 1648 inicia la tendencia política de la masonería. Nace Juana de Azuaje, que realmente el nombre es Azuaje, no es Asbaje. Los levantamientos antimonárquicos de la Fronda. En 1649 se da la decapitación de Carlos I. Y en 1650 inician los altos grados. En 1654 es coronado Luis XIV, y en 1661, a partir del rey de Carlos II, la masonería ya se conoce como arte real. O sea, ya hay patronazgo real hacia la masonería. Obviamente, en Francia, lo que se vive es que a raíz de la muerte de Mazarino empieza la monarquía absoluta. Pero seguimos. En 1665 muere Felipe IV, es cuando se inicia Elías Ashmole. El jesuita Nitardo, que se convierte en el amo de España, porque a la señora esposa a la viuda de Felipe IV es el asesor indispensable. Y entonces Juana de Azuaje ingresa a San Jerónimo. El duque de Buckingham, para que vea por qué es importante luego en la historia del duque de Buckingham, ¿verdad? Es gran maestro y gran diputado Gruen, que es otro de los grandes masones célebres. Y luego en 1685 Gruen es gran maestro. Y en 1690 se imprime la Carta Atenagórica, que es el motivo de la discordia, que es la refutación al padre Viella. Seguimos después con la respuesta a Sor de la Cruz, que cuando ya le contesta el obispo Fernández de Santa Cruz, la regaña. O sea, primero la mandó por delante y luego quiso sacar, como dicen vulgarmente, las castañas al fuego con la mano del gato. La mandó por delante y luego se retractó. Y entonces le contesta con la respuesta a Sor Filotea, que es un documento de alta filosofía. Y en 1692 se publica el Primero Sueño. Esto ya le pareció intolerable al misógeno Aguiar, y entonces le ordenan la sangría y muere San Juan en 1695. En 1700, Carlos II inicia el reinado de los Borbones, y en 1703, otro acontecimiento importante, Ana Estuardo apoya oficialmente a la orden, y de ahí el despliegue a 1717, 21, y ya después con Federico Grande, y después el Mutus Liber Latomorum, o libro mudo de la masonería, que está publicado por ahí. Pero veamos cómo esto ya existía en México, y seguramente en Latinoamérica. Ya he visto otras imágenes. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, a los santos coronados, en un cuadro de Miguel Cabrera, que ahora está en Estados Unidos. Vemos acá el templo de Salomón, que se encuentra en la Profesa. Vemos acá la fachada de Nuestra Señora de Guadalupe, que empieza con las dos columnas. Creo que dicen que habla más una imagen gráfica que 1000 palabras. Vemos acá las bóvedas de Santo Domingo, donde se ven las nervaduras que parece que asemejan la tienda de Salomón. Y vean ustedes el comparativo
del arco real, del último grado de la masonería real arco, vean, es muy similar. Seguimos, un arquitecto, aquí se está presentando en este estudio que presenta Marta Fernández. Y entonces, vean ustedes qué interesante, cómo se ve un arquitecto firmando, como las catedrales europeas, la Catedral de México. Y se ve en el Palacio de Caral de Berrio de Iturbide, ya se ve cómo lo están firmando los arquitectos, ¿verdad? Bueno, ahora, les voy a pedir un momentito de su tiempo, por favor, para que logremos ver esto, a ver si es posible que lo veamos, porque es un monumento de piedra muy interesante, donde viene ya toda la filosofía de la orden. Perfecto, bueno, quiero que vean a un individuo cargado de pecados, o sea, mitad animal y mitad humano, y entonces, precisamente cuando hablamos de la lucha contra las pasiones, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y entonces, realmente, desde el punto de vista del conocimiento gnóstico más puro, el infierno, ¿dónde es? Es de la cintura para abajo. Por eso decimos que gobernar las pasiones es gobernar nuestro infierno. Ahí está, clarísimo, ¿eh? En otros murales, otras pinturas murales que se encuentran en el mismo ex convento, encontramos a Hermes, encontramos a la grulla, en fin. Y esto tiene que ver con Atlas. Véanlo usted. Bueno, entonces aquí vemos la grulla. La grulla, vean la iniciación en el siglo XVIII, y es el asunto de las aves, porque la grulla significaba la alta vigilancia. Es la vigilancia que tenemos que tener sobre nosotros mismos para no caer en errores y para no caer en faltas, ¿verdad? Por eso se decía que no se arrodillaban. De hecho, no es arrodillarse, es hacer una genuflexión, y eso se llama el signo de la grulla o del mercurio, que podemos ver incluso en las catedrales góticas, etcétera. Ahí viene la tradición iniciática. Entonces, cada vez que lo veamos, o el inicio con el pie izquierdo, significa que está conociendo lo que debe conocer desde el ámbito trascendente. Esa es la explicación prístina. Y encontramos aquí otra imagen. Vean ustedes cómo, incluso en España, esto mismo se utilizó en el Palacio Real de Madrid. Vemos aquí bueno, una imagen de Atahualpa, según ellos, que obviamente nada tenía que ver con la realidad, pero en fin, vean, es una imagen idealizada del siglo XVIII, y entonces donde se les ve como columnas, pero se ve una idea de fraternidad. ¿Qué pretendían en aquella época? Bueno, entendían en la idea de fraternidad humana. ¿Cómo lo entiende Felipe Ramón? Al final voy a buscarla para que la ponemos, por favor, ya al rato, para irme directamente al cierre de esto. Y entonces Jean-Philippe Rameau hablaba de el conocimiento con los que se llamaban salvajes. Dentro de su visión eurocéntrica, el hermano Rameau ya entendía que debía haber una idea no de conquista, sino de fraternidad universal. Vean ustedes, esto también son imágenes, pero hay quien sigue pensando que Sor Juana, bueno, pudiera utilizar este tipo de aparatos, que era precursora del movimiento gay, que no tenía nada que ver con eso, era una mística más bien. En fin, se han hecho imposturas. De repente, por ejemplo, Abraham Lincoln ya es cazador de vampiros. Hay en México una película que me da risa, que se llama Charlos contra Gangsters, que bueno, algunos dicen que es cine de humorismo involuntario, otros hablan de alienígenas ancestrales. Todo esto no son versiones. Realmente encontramos que como empiezan los cimientos son con Elías Small, ¿sí? Y entonces él toma el lema de la Royal Society y sigue un poco el pensamiento de Sor Juana en la misma línea de pensamiento. Conste que damos que en el libre albedrío, bueno, en la facultad de intelección, la facultad de ejercer la ciencia, y entonces él postula el no creer en las palabras de otro, no simplemente repetir lo que otros dijeron. Esto es la idea de unir la gnosis, el conocimiento de todas las ciencias, de las artes, de las religiones, etcétera, etcétera, para el pensamiento elevado a su máxima expresión. Y entonces el lema lo utilizan, ¿verdad?
de Horacio, de sus epístolas, no me siento obligado a jurar por las palabras de maestro ninguno. Y obviamente, bueno, esto también nos llevó a otras afirmaciones como Dios y mi derecho, que ya después, eso fue después, mucho después, en donde hablaban también esto ya de los altos grados, en donde además del conocimiento de la gnosis, del conocimiento de las ciencias, de la idea de fraternidad, se llevó a la idea de recuperar el yo, ese personalismo, que el individuo fuera personalmente respetado. No me voy a meter hoy con René Guénon, pero quiero esto de este libro, el libro mudo de la masonería, que tiene publicado Alberto Moreno, véanlo, aquí viene toda la transición. Y algunos pensaron que bueno era defender una oligarquía, si eso hubiera sido, pues con el club de primos que privaba por ahí de 1912, 14, todos los parientes de la reina Victoria hubiera sido suficiente. Encontramos que no. Sus disputas entre primos generaron 17 millones de soldados y muertos civiles. Entonces, ¿qué preconiza la masonería? Bueno, pues obviamente desde los derechos de humanidad que vienen desde Hugo Grocio, ¿verdad? Y por eso todas las banderas que conocemos, ¿verdad? De nuestro medio, pues todas tienen elementos de francmasonería, todas, no hay una que no. Por eso ha habido grandes próceres. No me voy a meter hoy con la leyenda negra, la voy a ver la próxima vez. Quiero ver algo que me parece muy importante para cerrar el día de hoy. Ya hay mucho que ver, simplemente para cerrar, ya veremos algo del esquema filosófico, me interesa que veamos algo. O sea, de hecho, hay mucho que ver, pero realmente en la masonería, bueno, tenemos que analizar aquí la gran apertura que se ha dado. Es un tema que amerita una revisión más extensa. Voy a obviarlo el día de hoy, simplemente los voy a dejar con alguna idea general. O sea, si encontramos a la filosofía que se divide en varios grupos, ¿verdad? En la teorética y la práctica, la francmasonería se refiere a todos, por eso es científica. Si bien es cierto que parte de la idea de filosofía moral, de las morales que encontramos en la época isabelina, pero también hay una serie de preguntas de la cosmología y de la cosmogonía, y da respuesta desde el punto de vista de la ontología universal o de la ontología regional. O sea, se aportan ideas, se aporta geología formal y se aportan respuestas desde el punto de vista práctico, a través del estudio de la noética. Y la noesis es el estudio del conocimiento. Y aquí yo no me pelearía por una cuestión, diríamos más bien gramatical, porque se ha discutido que si es noética, epistemología, nociología, en fin. Hay muchísimas versiones, cada quien da su versión, pero finalmente yo creo que no debemos preocuparnos tanto por eso, sino evitar el prejuicio religioso, el político y el cientificista. Y voy a citar al hermano Giuliano Di Bernardo, que él presenta un libro sobre su filosofía de masonería. Hay dos muy interesantes que conozco. Este es uno, y otro, el de Francisco Espinar Lafuente, se lo recomiendo. No vamos a... Pero nos habla de que la antropología de la masonería es laica y no exclusivista. Esto es, aunado a esto, no se tiene una idea de confesión específica, ¿verdad? Y entonces se propone reunir a individuos de distintas creencias, él le llama antropologías, para compartir. Y entonces, por eso se habla de los principios de libertad, tolerancia, fraternidad y una trascendencia. Entonces, en ese sentido, voy a cerrar con Bruno, que obviamente también, había muchas cosas que decir hoy, pero en términos de la avanzada de la hora, y para no pasarme, voy a cerrar con Giordano Bruno. El universo es infinito y dotado de la fuerza vital cuya raíz es Dios. La mónada superior es Dios, la mónada de las mónadas. Fíjense cómo se empata con el pensamiento de Leibniz y ya después con el conocimiento de los misterios mayores. Eso lo veríamos en otra sesión. El más alto grado de conocimiento humano es la naturaleza en su sustancia unidad, en sustancial unidad.
El hombre es un microcosmos, una especie de espejo del universo. Vea cómo habla de la especulación. Su alma participa del alma universal. Les agradezco mucho. De hecho, entonces las respuestas que da la masonería desde el punto de vista de la antropología filosófica son quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Muchas gracias.